podés dar a conocer lo que haces. Bueno, ¿te acordás qué fue lo que estuvimos conversando sobre la batalla de Tucumán en todos estos días que hablamos de este combate? Sí, comenzamos hablando con la creación del ejército argentino el 29 de mayo de 1810, cuyo objetivo primario era dirigirse hacia la ciudad de Córdoba a sofocar la contrarrevolución liderada por Liniers. Una vez sofocada esta contrarrevolución, el ejército del norte siguió hacia el Alto Perú, ya al mando de Antonio González Balcarce y de Juan José Castelli. Es ahí cuando se produce la primera victoria en Suipacha y la gran derrota en Huaqui. Claro, en Suipacha se abren todas las puertas del Alto Perú a las tropas patriotas, cosas que se le cierran después con el desastre de Huaqui, donde se pierde prácticamente todo, armamento, artillería, vestimenta, caudales y sobre todo la moral, ¿no? El ejército norte es perseguido y es reducido prácticamente a su mínima expresión, y es este mismo ejército que recibe después Manuel Belgrano en la posta de Yatasto de manos del general Pueyrredón. En ese momento se dirige nuevamente a Jujuy, donde forjan un par de cañones, y Belgrano manda una avanzada hacia Humahuaca para ver cuál era la situación de las fuerzas realistas. En ese momento observa que viene Pío Tristán, entonces decide dejarle al enemigo tierra arrasada y comienza lo que conocemos hoy como el éxodo jujeño. A partir de eso retrocede hacia el sur, siguiendo las órdenes del primer triunvirato, cuál era retroceder hasta Córdoba. Claro, al llegar prácticamente hasta la frontera con la provincia de Tucumán, en la orilla del río Las Piedras, se produce un ataque de la vanguardia de Pío Tristán, mandada por un coronel intrépido, muy valiente, llamado Huisi, que ataca en forma sorpresiva a la retaguardia de Belgrano, se la lleva puesta prácticamente, y la acorrala tanto que termina chocando con el resto del ejército de Belgrano que estaba acampado a la orilla del río Las Piedras. Belgrano toma una serie de disposiciones muy rápidas, logra poner en fuga a Huisi y de esta forma se logra un primer triunfo del ejército patriota allá en, digamos, en principios de septiembre de 1812 y era el primer triunfo después de muchas penurias, de muchas frustraciones y después de haber sido humillado de forma bastante dura en Huaqui. Y esto podría haber significado justamente el punto que necesitaba Belgrano para decidir no retroceder a Córdoba y quedarse en Tucumán a hacerle frente a los realistas. Exactamente, muchos pensamos que quizás eso fue el empujoncito que estaba necesitando Belgrano para darse cuenta y convencer también a sus soldados de que era posible vencerlo a Pío Tristán, con un poquitito de organización, con un poco de decisión y de bravura. Y eso fue lo que encontró precisamente en Tucumán para hacer frente a Tristán. En este momento no es que también lo apresan a Huisi. Claro, más o menos por esta época aproximadamente, Huisi, muy temerario, muy valiente, demasiado quizás, hace una entrada al pueblo de Las Trancas, como se conocía en aquel momento a la ciudad de Trancas actual, y prácticamente sin escolta al pueblo para hacer un reconocimiento en qué condiciones se encontraba, porque ya parecía que estaba abandonado. Bueno, en ese momento le cayeron encima, digamos, una partida de gauchos que lo apresó a él y a sus acompañantes, y ese mismo día lo llevaron, como dice el general Paz, reventando caballos desde Trancas, más de 100 kilómetros hasta San Miguel de Tucumán, y al filo de la noche se lo estuvieron entregando a Belgrano como prisionero. Y ya teniendo Belgrano la avanzada realista a poca distancia, claro, ya sabía que era inminente el combate en Tucumán. Claro, vos te acordás en todo este tema que Pío Tristán entra a Tucumán aproximadamente siguiendo el trazado de la Ruta 9. Sí. El 23 de septiembre hace noche en Los Nogales y Belgrano, a los fines de esperarlo, se forma, podríamos decir, hacia el norte, a lo largo de la avenida Sarmiento, a los fines de esperar el embate realista. Exacto. Cuando Gregorio Oroz de la Madrid le informa a la madrugada que Pío Tristán se había amanecido
pero había hecho un rodeo, no había ido directamente a atacar a Tucumán por el norte, sino que había tomado Tafí Viejo, de allí al Manantial, y desde el Manantial se dirigía hacia el sudeste de la ciudad, hacia el río Salí, a los fines de cortar las comunicaciones con Buenos Aires. Belgrano decide cambiar de flanco y hacerle frente al enemigo en el campo de las Carreras. Sí, sí. ¿Vos te acordás cómo estaba formado el ejército patriota en aquel momento? Sí, Belgrano forma como formaban los ejércitos napoleónicos en esa época, las alas de caballería a los costados de manera tal de cubrir cualquier embate, y en el medio la infantería. Exactamente. Y te acordás que la artillería, en vez de ser colocada en batería toda junta para aprovechar bien el poder de fuego, se desperdicia intercalándose los cañones entre las distintas líneas de infantería. Exacto, entre cada unidad de infantería fue puesto uno de las unidades de artillería nuestra. ¿Vos te acordás más o menos cómo estaban conformadas la caballería patriota? Sí, en el ala derecha, que era la mejor pertrechada para el combate y la mejor formada, estaba a cargo de Balcarce, y el ala izquierda, que estaba formada por gauchos solamente con unas tacuaras y unos facones en la punta, y justamente es donde se coloca Belgrano por ser la más débil. Claro, ¿y vos sabés más o menos con qué armamento se luchó en la batalla de Tucumán? No, dale, me interesaría que me cuentes. Bueno, básicamente en las campañas del siglo XIX, de principios del siglo XIX, había tres tipos de armas que se utilizaban para luchar. Las armas blancas, las armas de fuego y por último la artillería, a grandes rasgos, ¿sí? Las armas blancas se utilizaban para la pelea y el combate cuerpo a cuerpo, que era el más importante. A contrario de lo que uno puede llegar a pensar, el disparo para armas de fuego no era tan trascendente como el entrevero o el choque de cuerpo a cuerpo, de soldado contra soldado, que en ese combate es que se definían las grandes batallas. Vos tenés en cuenta que los soldados tenían que tener mucha preparación y una buena destreza física, porque a veces tenían que estar horas luchando por su propia vida. Sí, me imagino que sí, no solo el pasar de las horas, sino el peso del fusil, el peso del arma que llevaba en las manos, y además tenía que tener una solvencia total para mirar cara a cara al enemigo y saber que lo tenía que matar. Exactamente. Y vos fíjate que, por ejemplo, la batalla de Maipú duró 6 horas, la batalla de Waterloo duró 6 horas, que más o menos fueron contemporáneas. O sea, a veces había que estar horas luchando por la vida, peleando en cuerpo a cuerpo contra otros. Y en este caso, ¿cuál fue el arma significativa, el arma blanca significativa? Bueno, vamos a empezar hablando de la bayoneta, ¿te parece? Sí, la bayoneta no nace con ese nombre porque posiblemente ha provenido de Bayona en Francia. Exactamente. Muchos creen que venía de esa ciudad, por lo tanto, de ahí viene el nombre de bayoneta, bayonet. ¿Qué era la bayoneta? Al principio se había inventado como un filo, como un cuchillo, que se encastraba en el cañón de un fusil. Era una forma de unificar dos armas, tanto el fusil como la pica o la lanza. ¿Qué pasaba? Se disparaba el fusil hasta que se recargaba, quizás ya lo tenías al enemigo encima, entonces con la bayoneta puesta dentro del cañón del fusil, con esa pica el soldado se podía defender. Pero ¿cuál era el problema? Se utilizaba el fusil para nuevos disparos. ¿Por qué? Porque se colocaba el filo, digamos, dentro del cañón. Tapando el cañón, sí. Exactamente. Sí. Y después se inventó a fines del siglo XVIII lo que se conoció como la bayoneta de cubo, como la que tenemos acá. La bayoneta de cubo venía con una abrazadera que se agarraba alrededor del cañón, pero no impedía que el soldado pudiera volver a disparar si realmente era diestro en hacer varios disparos antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo. Entonces era un arma muy dúctil. Es decir, claro, la bayoneta era muy dúctil porque al revés de la pica, que la pica se podía en terrenos boscosos o selváticos, por ejemplo, se podía enredar, era muy difícil de maniobrar, la bayoneta se podía sacar o colocar en función de las necesidades de combate de ese momento. Y estaba a corta distancia Exactamente, cuando hacía falta se calaba la bayoneta, venía el soldado enemigo y uno podía disparar el fusil y también defenderse, o sea que para la infantería era fundamental esta arma de bayoneta. ¿Y contábamos con muchas bayonetas, Juan? Fíjate que no era tan abundante. El general Belgrano se quejaba más de la falta de bayonetas que de la falta de fusiles prácticamente. Los fusiles no le importaba tanto, pero sí tener bayonetas. Entonces en muchos aspectos, en muchos casos se reemplazó con picas y directamente se daba a los soldados una lanza como para que se pudieran defender en el cuerpo a cuerpo. A veces una batalla lo decide todo, y a veces la cosa más insignificante decide la suerte de una batalla. Para un buen soldado, el fusil solo es el mango de la bayoneta. O sea, ahora entiendo cuál es la importancia de la bayoneta en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué otros tipos de armas tenían, Juan? Armas blancas, estamos hablando, el ejército en la batalla de Tucumán. Acompáñame y te sigo contando. Sí, vamos. ¿Te parece? Sí. Recién me preguntaba sobre las demás armas blancas con las cuales se luchó en la batalla de Tucumán. Sí, porque hasta aquí habíamos hablado solamente de la bayoneta y de la importancia que tenía justamente en la lucha cuerpo a cuerpo.
Claro, y vamos a hablar ahora de un arma que quizás sea la más antigua que conoce el ser humano. Me refiero a la lanza. La lanza básicamente es una vara con una punta, digamos, que servía para herir al contrincante a distancia, ¿sí? La lanza tuvo una difusión muy grande en todo el mundo y acá también. Básicamente se la utilizaba como un arma de caballería, que era formidable en manos de los lanceros. Eso me hace recordar a los lanceros polacos de las guerras napoleónicas. Claro, cuyas cargas formidables con lanza, digamos, se deben muchas de las victorias de Napoleón en aquel momento debidas a la caballería. Entonces era un arma súper utilizada y muy hiriente en el combate. Claro, pero vos fíjate que acá no tenía buena prensa. A la gente, a los gauchos no les gustaba la lanza. Si uno le daba una lanza pensaba que los mandaba directamente al matadero. Se largaban a llorar, dice el general Paz, cuando se les daba a los jinetes una lanza. Es por eso que Belgrano se pone en el ala izquierda, justamente porque era la que estaban provisto de lanzas. Claro, y vos fíjate que Belgrano a su custodia les da lanzas a los fines de incentivar a los soldados de que usen este tipo de armas. Recién va a tener que llegar el general San Martín y en la guerra contra Brasil, donde realmente la lanza va a tener la importancia que tenía en aquellas épocas en la primera mitad del siglo XIX. Mira qué interesante, no sabía eso, Juan. Sí, y bueno, esa fue quizás el arma más importante, y a falta de armas de fuego, a muchas unidades de infantería se les daba lanza también, como por ejemplo al batallón de castas de Pardos y Morenos se los dotó también con lanzas cuando no había suficientes rifles para todos. Juan, tengo entendido que en el batallón de los Pardos y Morenos, los suboficiales contaban con otro tipo de arma blanca, ¿puede ser? Sí, vos te estás refiriendo a la alabarda. La alabarda es una arma renacentista que utilizaban muchos las guardias imperiales, sobre todo hoy la utiliza la Guardia Pontificia. Sí, la Guardia Suiza, sí. Que es una especie de combinación entre una pica y un hacha. Y se utilizaba sobre todo en la infantería a los fines de detener las cargas de caballería. Con la pica se lo derribaba al jinete y con el hacha se lo ultimaba una vez que estuviera en el suelo. Estas alabardas se las distribuyeron sobre todo a los sargentos de Pardos y Morenos, del batallón de castas, y como símbolos de su autoridad. Por lo tanto, es de entender que estos sargentos hayan participado con sus alabardas en la batalla de Tucumán. ¿Había otras armas blancas, por ejemplo, como sables, facones? Sí, exactamente. Había espadas, había sables. Muchos de estos eran de fabricación artesanal y se encomendaban a conocidos armeros a los fines de homenajear a un alto oficial. Por ejemplo, a Belgrano, por sus triunfos en las batallas de Tucumán y Salta, se le obsequió un sable especial, a San Martín también en su momento. Entonces eran confeccionados a medida para ellos. Y muchas veces se compraban a granel sables o espadas para la tropa, pero básicamente a la tropa de caballería, porque se los utilizaba para las cargas de caballería con sus espadas o sus sables. Me imagino justamente por el impacto, por el golpe. Por el impacto, exactamente. Y también, sobre todo, a los oficiales de infantería. Los oficiales de infantería, como signo de su rol, de su autoridad, usaban espadas y no usaban fusiles, por ejemplo, o no usaban, digamos, mosquetes. Ahora tengo una consulta, Juan. Las armas de fuego que se utilizaron, ¿cuáles fueron? Bueno, básicamente a fines de la Edad Media ya se había inventado la pólvora que expulsaban proyectiles con los cuales se impactaba en el cuerpo del adversario. Había tenido una evolución durante todo este tiempo y en el siglo XIX se utilizaban las armas de llaves de chispa. Principalmente se utilizaban los mosquetes. Los mosquetes en esa época eran como los actuales fusiles que conocemos hoy. Básicamente llevaba mucho tiempo cargarlos porque había que introducir un cartucho, después introducir el proyectil, todo con una baqueta, que era una especie de vara con la cual se empujaba todo hacia el fondo. Eran bastante altos, eran difíciles, a veces pesados de maniobrar, y no eran muy precisos en cuanto a sus disparos. Ten en cuenta que los proyectiles eran municiones redondas, ¿sí? Y no eran aerodinámicas como las actuales, que tienen mayores precisiones, sino que iban un poco erráticamente. Y además, el interior del cañón de estos fusiles era liso. El ánima, que se le conocía así, el nombre, era liso. Por lo tanto, tampoco tenían precisión y eran bastante erráticos los disparos. ¿Y el alcance, Juan? Y el alcance no debe haber sido más de 100 metros, principalmente. Y además también ten en cuenta lo complicado que era recargar estas armas. Eso te iba a preguntar, la cadencia de tiro dependía de la agilidad de quien lo usaba. Claro, y ten en cuenta que soldados sin mucha instrucción, como eran los nuestros, se calcula que más de un minuto te tiene que haber llevado recargar el fusil y ponerlo en condiciones de disparar nuevamente. Entonces era poco eficiente en batalla, claro, porque ya lo tenías prácticamente al frente. Ya lo tenés al adversario enfrente, por lo tanto ya ahí sí necesitas la bayoneta o algo para pelear el cuerpo a cuerpo. Y si encima no era muy preciso, tenés todavía otro problema adicional. Eso fue hasta que se inventaron los rifles. Los rifles eran como los fusiles, pero nada más que
el interior del cañón ya estaba estriado, es decir, tenía como una eso le daba helicoidal que le daba más precisión dirección y más dirección, ¿sí? Y esos eran los rifles, pero no había muchos rifles acá y no se fabricaban tampoco porque era muy cara la confección de este tipo de armas. Básicamente teníamos mosquetes. ¿Y esos rifles o mosquetes también los llevaba la caballería? Porque me imagino era muy difícil y muy incómodo. Claro, la caballería utilizaba carabinas o tercerolas, que eran mucho más recortados, más cortos y más maniobrables arriba del caballo. Ten en cuenta que había que disparar a veces a galope, otras veces al trote, entonces ya era complicado. Se usaban tercerolas en caballería, pero no eran tampoco muy abundantes. Básicamente se utilizaron armas blancas en la caballería. ¿Y las pistolas, Juan? Las pistolas, digamos, no eran muy comunes en aquel momento. Había armeros muy renombrados que fabricaban este tipo de armas a pedido. Se obsequiaban a veces un par de pistolas a alguna persona reconocida, o a algún general, a algún alto oficial. ¿Y por qué en par? Porque eran pistolas de duelo. Por lo general, si uno tenía un duelo, podía usar sus pistolas, que era algo de distinción. Por ejemplo, acá tenemos un par de pistolas gemelas, que son pistolas de duelo, que se utilizaron que se pueden haber utilizado en aquella época del siglo XIX. También se empezaron a comprar a granel algún tipo de pistolas, no muy muchas en aquel momento, tanto de manufactura inglesa y posteriormente francesa, para, sobre todo los oficiales, tuvieran algún tipo de defensa antes de llegar al combate cuerpo a cuerpo. Ahora te hago una última consulta, Juan. Sí. Yo vi que tienen un diseño de bronce muy pesado justamente en la empuñadura de la pistola. ¿Qué objeto tenía eso? Claro, vos ves que muchas de estas pistolas tenían en la culata, digamos, un dispositivo de bronce, digamos, bien bastante fuerte. ¿Eso para qué servía? Casualmente, disparás la pistola y a los fines de poder defenderte en el cuerpo a cuerpo, la podés utilizar a esa empuñadura como un martillo para impactar en el cráneo del adversario que se te viene encima, por llamarle de alguna manera. Claro, o sea, para poder seguir el combate. Para poder seguir el combate. Porque tenías que cargarla igual que los fusiles. Claro, y te servía como un martillo prácticamente. Por eso muchas de ellas tienen ese tipo de adornos, por llamarle pero también con sentido para el combate. Exacto. Me quedó claro bastante, Juan, sobre las armas blancas y las armas de fuego. Ahora solamente queda un arma. La artillería. La artillería y el varón de... Juan, me ibas a comentar sobre la artillería que se utilizó en 1812 en la batalla de Tucumán. Sí, por eso venimos acá a la Casa Histórica. Tenemos esta pieza de artillería que es de la época, fue utilizada por el Ejército del Norte y es muy probable que sea similar a las que se utilizaron en la batalla de Tucumán. Básicamente, ¿qué es un cañón? Un cañón es un tubo, un cilindro de hierro con sus paredes bastante gruesas a los fines de evitar una explosión y con uno de los extremos taponados, ¿sí? Por eso se le llama de avantcarga porque se cargaban por adelante. Pueden ser de hierro o pueden ser de bronce. De hierro, básicamente, se utilizaban sobre todo en cañones de ejército y el bronce se prefería en cañones de marina para, digamos, soportar mejor la corrosión marina de la sal. ¿Sí? Te hago una consulta, sí. Juan. ¿Las unidades que utilizó Belgrano tenían mucha diferencia con las unidades de artillería que tenía Pío Tristán? Básicamente las unidades que utilizó el Ejército del Norte eran de un calibre superior al de Pío Tristán. ¿Por qué? Pío Tristán venía con soldados peruanos y alto peruanos. La artillería que se utilizaba tanto en Perú como en lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, era artillería de montaña. Cañones un poco de menor calibre que este que tenemos acá, las culebrinas, un poco más pequeños, claro, culebrinas, y que tenían que ser llevadas a lomo de mula, porque te imaginas, un rodaje así por serranías o por quebradas era bastante complicado, entonces había que llevarlas a lomo de mula. Por eso el calibre de nuestras piezas eran un poquitito mayores que las que tenía Pío Tristán. Entonces yo tengo otra consulta, sí. Juan. Si no me equivoco, nosotros teníamos aproximadamente 4 unidades de artillería, una colocada entre filas de infantería y 3 en la plaza, ¿puede ser? Sí, así es. Quedaron 3 en la plaza, en resguardo de reserva, en el caso de que los realistas asaltaran la ciudad para defenderla en la Plaza Independencia, en las distintas bocacalles estaban colocadas estas piezas de artillería. Ahora tengo una consulta, Juan. ¿Esto siempre se mantuvo el tema de la artillería de no ser bien utilizada? Porque vimos que Holmberg las dispuso muy mal en la batalla de Tucumán. Claro, vos ten en cuenta que la artillería en los ejércitos patrios al principio fue el arma más desatendida. Nadie quería servir en la artillería. No era elegante servir en la artillería. Todos preferían o estar en la caballería o de última en la infantería. Digamos, no llamaba la atención llenarse de humo, de pólvora, de metralla, tener que andar arrastrando pesados cañones. Digamos, era complicado. Recién cuando vino el general San Martín y después cuando vino el general Tomás de Iriarte, que era experto en artillería, se le dio la importancia que la artillería tuvo en aquel momento. Te consulto esto porque nosotros vimos que en las batallas napoleónicas, Napoleón, el fuerte de él era el ataque de artillería, donde abría los grandes flancos en el enemigo.
Precisamente. Él casualmente impuso la artillería como un arma formidable en los ejércitos franceses. Descubrió que colocándola en baterías que tuvieron un poder de fuego importante, podría abrir huecos en las filas enemigas donde él necesitaba abrir una cuña, por ejemplo, y entrar. Y la manejaba la artillería con mucha velocidad para cambiar de un lugar a otra posición en función de sus necesidades. Eso acá no se conocía. Y lo que llama la atención es que el barón de Holmberg, que supuestamente él se vendía como experto en artillería, no trajo ese conocimiento para acá y después tuvimos que conocerlo vía San Martín o vía Iriarte. Pero muchos años después. Varios años después. Por lo tanto, la artillería fue muy desaprovechada. Algunos huecos se abrieron en el ejército enemigo, pero no tuvo toda la potencia que pudo haber tenido en su oportunidad. Tengo una consulta, Juan. Sí. La munición que se disparaba, ¿cómo era? Bueno, básicamente son las bolas de cañón que conocemos, que vimos recién hace un instante en el Museo Histórico de la Provincia. Eran esferas de metal que se utilizaban para disparar en este cañón. Esas bolas de metal macizas servían tanto para destruir fortificaciones enemigas o para abrir huecos del ejército enemigo que viniera a una distancia determinada. Por ejemplo, entre 500 y 1000 metros, que era la distancia de este tipo de proyectil, servía para abrir huecos. Y otra cosita más también de las bolas de cañón, no solamente servían para disparar, y también cuando perdían el impacto, porque golpeaban con el piso y rebotaban, tenían un poder mortífero importantísimo, podían arrastrar de cuajo una cabeza o un miembro de un soldado enemigo. Claro, así que por era el muy impacto y el peligroso. peso. Era muy, muy peligroso. Esa era la principal bala que tenían, digamos, el principal proyectil que tenían los cañones. ¿Y a corta distancia, Juan? Y básicamente entre 500 metros a 1000 metros ese era el rango de distancia según la habilidad del artillero, según el tipo de cañón, según la calidad del cañón, de la pólvora. Pero básicamente podemos haber dicho que entre 500 y 1000 metros. Después tenemos los cartuchos de metralla. Los cartuchos de metralla eran pedazos de metal que se colocaban y se envolvían en una lona o en un tarro de hojalata, que se colocaban también. Eso servía cuando el cañón iba a ser atacado a corta distancia, aproximadamente entre 100 y 200 metros. Desparramaba todas esas esquirlas y evidentemente con poder de fuego de corta distancia para herir la mayor cantidad posible de soldados que se le vinieran encima del cañón. Seguramente causaba mucho daño a la avanzada. Claro, y vos fíjate que los artilleros no eran soldados que estaban muy bien defendidos, a lo sumo habrán tenido una pistola o algún sable. En Francia, los soldados napoleónicos, los artilleros napoleónicos, por ejemplo, eran famosos porque despreciaban cualquier tipo de arma. No querían tener ni sables, ni espadas, ni siquiera querían tener una pistola. Decían que la mejor defensa de un artillero era el humo de sus cañones. Así que entonces, fíjate vos. asociado a la velocidad de recarga que exactamente, tenían también. También. Asociado a la velocidad de recarga que así tenía, es. que yo estimo que la nuestra no debe haber sido exactamente la misma. ¿Vos sabés cómo se disparaba un cañón? Sí, se ponía una carga de pólvora envuelta en lona, Sí. luego se ponía o la bala esférica de metal o la metralla, se ponía un manojo de estopa, se comprimía de manera tal de adquirir una mejor compresión en la explosión. Perfecto. Se hacía un agujero desde el oído del cañón, se agujereaba la carga de pólvora y luego se hacía la ignición con una mecha a distancia. Claro, y así con la explosión salía la bala. Por último, con una escobilla húmeda lo que se hacía era enfriar el ánima del cañón. Exacto. Y en segundo término limpiar los restos de pólvoras que hayan quedado como escoria de la explosión misma. Exacto. Y luego se volvía a recargar. Vos fíjate que casi todos los cañones de la época eran todos de ánima lisa, es decir, que el interior del cañón era liso, por lo tanto no eran muy precisos tampoco en cuanto a su puntería. La bala salía en forma errática y podía pegarle en el objetivo como podía no pegarle también. Sin embargo, no me equivoco, creo que fue bastante precisa la dirección de los disparos de cañón de nuestra artillería en la batalla. Sí, en ese sentido tuvieron bastante puntería y abrieron algunos huecos importantes dentro de las filas de la infantería enemiga. Juan, ya me quedó claro cuáles fueron las armas que se utilizaron en la batalla de Tucumán. Por un lado, las armas blancas para el combate cuerpo a cuerpo, como ser la bayoneta, la lanza, la alabarda, el sable, en la embatida de la caballería. Por otro lado, las armas de fuego, que es la tercerola, el fusil, el mosquete, la pistola. Y por último, las unidades de artillería. Exacto. Ahora la pregunta es, Juan, una vez ya dispuesto todo el campo para la batalla, ¿cómo se dio la misma? Bueno, si me acompañas te voy a contar bien cómo fue el desenvolvimiento de la batalla de Tucumán. Dale, te acompaño.
¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí. En cualquier